de la riqueza de Morena. Quiero cambiar las cosas. ¿Dónde están los otros que quieren cambiarlas como yo? A partir de allí tenemos que encontrarnos, y faltan miles y millones de mexicanos que nos encontremos en esta posibilidad, porque si nosotros no somos el construir la diferencia con el régimen, acabaremos con esta posibilidad de que ellos lleguen a nosotros. Los militantes, los que estamos construyendo Morena, debemos ser como un imán, pero es un imán de ejemplo. La política se la hace lo posible, no de lo imposible. Y todos los que lo estamos construyendo creemos que es posible con nuestros actos, que esos que están apáticos, que esos que no creen, que dicen que somos iguales, que representamos lo mismo, vean en nuestros actos que no somos lo mismo. A partir de allí, si tú me entiendes, si ustedes me entienden, podemos creer que vamos a construir un movimiento diferente. Si no, entonces seguimos para ver qué candidatura nos toca, para hacernos un discurso hipócrita y decir que somos diferentes y en los actos somos iguales. Entonces, construir Morena va a encontrar muchas dificultades. ¿Sabes por qué? Porque no conseguimos el hacer política de otra manera. El hacer política de una manera, a lo mejor aquí digan es puro rollo, no tiene que ver la identidad de la cosmovisión que tiene. Construir la Morena tiene que bajarse a los niveles más importantes de cómo hacemos comunidad para poder hacer este movimiento partido. Entonces, los que estamos en Morena, primero que nada tenemos la gran obligación, el gran compromiso de construir lo diferente. Yo no te puedo venir a decir lo que tienes que hacer, pero sí te puedo señalar para que discutamos juntos qué es lo que estamos planeando como camino a seguir, con las diferencias que tú puedes ir marcando en el camino, porque no es lo mismo el estado del que yo vengo, el estado de Tlaxcala, el estado de pequeños productores. Con tierra les aseguro que es más árido que los de ustedes. Ocupamos el primer lugar nacional en suelos certificados, ¿no? O sea, allá sí los productores del campo no tienen casi nada para sobrevivir, como nosotros sobrevivimos, ¿no? Entonces, ustedes tienen otras diferencias, no te dejo a decir. Sí, hay un momento coyuntural ahorita de lucha, de resistencia. Estamos preparados para perder. No vayan ustedes a creer que nosotros venimos a decirles vamos a detener la reforma al campo y no va a pasar. No, venimos a propiciar el encuentro. Somos diferentes, sí, pero tenemos un enemigo en común. A lo mejor tú eres triste y tú eres panista, pero eres pequeño productor, y si tú entiendes el problema, porque te informo correctamente y te voy a organizar, entenderás que hay que ser muy pendejo para seguirle dando un garrote para que te mate y mate a tus hijos. Entonces, tener esa sensibilidad, discúlpame que diga eso, a veces me sale. Si tenemos esa posibilidad de organización, de humildad, de bajar con todos a decirles la verdad, de no anteponer nuestros intereses personales por sobre los de ellos, estamos construyendo para largo plazo. Morena no va a cambiar la realidad de este país en el próximo año, ni tampoco en los próximos 10. Tenemos que cambiar la conciencia de los mexicanos de cómo ver la política y hacerla, y esa la vamos a construir a largo plazo, y nosotros, los que estamos ahorita aquí, y los que vamos a ir a encontrar allá afuera, nos transamos, no nos vencemos, no nos entregamos. Si eso lo hacemos, Morena va a ser un proyecto futuro, si no, ni siquiera grandes ellos. ¿Ustedes creen que para don Andrés Manuel ahorita no es desesperante ver cómo en todo el país las células de organización están peleándose por los cargos? No fuimos capaces de ver más lejos, no fuimos capaces de ver más lejos. Podemos quedarnos ahorita sin candidaturas. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que estamos construyendo para las generaciones futuras, a lo mejor nos toca a nosotros. Entonces, esta esperanza, esta posibilidad la estamos construyendo. Depende de nosotros, aquí en Oaxaca, depende de ustedes en su municipio, depende de ustedes en su comunidad, y somos capaces de construir la diferencia. Que va a haber dificultades, sí, pero tenemos que ser, yo siempre les pongo el ejemplo, porque en todas partes esto es el de todos los días. No te creo, eres igual que todos, ¿cómo crees que lo vas a hacer? A ratito ya te están pagando, ya traicionaste, ya te tocó una candidatura. Y entonces yo les digo, compañeros, lo de arriba aquí lo sostiene.
Los edificios, ¿dónde están? Las casas, ¿dónde están? ¿Qué sostiene al gobierno? ¿Qué sostiene al régimen? Hay esos que decimos que son los tenemos nosotros, los de las capas que estamos aquí, los que sí estamos en la tierra. El día que esa capa se mueva, el día que esa capa deje de estar ahí, se van a tener que caer. La cosa es que la sociedad es el reflejo de su gobierno es el reflejo de su sociedad. Para que esa sociedad tenga un gobierno que lo refleje, debe cambiar ella. Mientras sigamos teniendo peores, porque cada año es peor. Si Calderón fue nefasto, el que tenemos está peor, y es peor que Fox, y es peor que Salinas. Y bueno, ahí está el libro que acaba de escribir de Andrés Manuel, el de Neoporfiriato. Simple y sencillamente, Salinas rebasó todas las expectativas que el Porfirio Díaz tuvo, ni en sus sueños se le ocurrió Porfirio Díaz que iba a concesionar el viento, el agua, nuestra sangre. Transgénico en nuestros alimentos, el maíz, es haber infectado la sangre de los hijos de esta tierra. Entonces, cuando nosotros decimos estamos en un movimiento de diferentes tendencias, en diferentes de todo, y va a ser muy difícil. Y eso va a depender de ustedes en cada conciencia, en cada célula. Ahora, Morena como un partido movimiento, díganme ustedes en dónde en otra parte, sin dinero, compañeros. O sea, no es lo mismo tener todas las prerrogativas que tienen los partidos y que andan haciendo vida pública y política del país, a un movimiento como este, donde aunque no nos los crean, compañeros, un solo centavo no recibimos, y no lo vamos a recibir porque aquí están los estatutos. Al contrario, ya andamos empeñando el carro para poder venir a Oaxaca, para poder ir a Baja California Sur. La situación es que nosotros también estamos en Morena internamente construyendo caminos con ustedes. Venir a encontrarnos no ha sido fácil en un año, compañeros, que Morena haya logrado 32 asambleas a nivel nacional, que hayamos logrado tener por lo menos el 50% de comités municipales ya constituidos, con una afiliación como la que tenemos. Somos bien poquitos los que estamos haciendo este esfuerzo, es muchísimo lo que hemos logrado, no podemos minimizarlo, y luego generar condiciones de que la gente de Oaxaca conozca el trabajo que está haciendo la Secretaria Nacional de Asuntos Indígenas, cuando a veces es difícil encontrar al secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos de Oaxaca, porque donde vive es en un cerro, no tiene teléfono, no me pudo contestar, no le llegó el correo. Compañeros, generar esas condiciones es dificilísimo, y este mes vamos a tener 5 foros para venir a decirles lo que hoy venimos a hacer, una ruta crítica, y queden en sus manos y organícense, informen, diseñen su propia estrategia de defensa de la tierra, unifíquense. Ustedes tienen que librar sus batallas aquí en cada municipio y en cada región de su estado, ustedes. Luego irnos al diseño de la reforma que México necesita en la discusión que le estamos planteando al gobierno, y es la que viene de la reforma para adelante o de la reforma o sin reforma. O sea, tu gobierno me estás proponiendo que privatizar la tierra, que dar esa capacidad me va a generar mejores condiciones. Y yo, campesino, mal informado, que no conozco la historia más profunda que me llevó a ser un pequeño productor con una hectárea de tierra o con 3 megas, como ustedes se llamen, no es lo que en realidad la tierra te dé, sino lo que valen los que vienen si tú no la vendes. Podrás darte para hacerte rico esa pequeña proporción de tierra que te tocó, pero es tu patrimonio y no te pertenece porque tú no luchaste por esa tierra. El que dio su vida por ella no lo dio para ti, ni para que te compres un teléfono celular, ni para que puedas viajar al extranjero y tener un carro último modelo. El que luchó por esa tierra para ti, pensó en todos los que vendrán hasta que Dios venga a juzgar este mundo y se acabe nuestra generación. No es para nosotros, esas 3 megas no te pertenecen, y no te las dio para que te hicieras rico, te la dio para que te arraigaras a ella, te la dio para que tuvieras una tortilla de ella. Eso de creer que la respuesta en la solución de la pobreza en el campo va a venir el día que nos den todos los apoyos productivos y que nos den todas las garantías de mercado, eso es un pensamiento occidental. Ese no es el pensamiento del mexicano que fue a dar su tierra por la defensa de la tierra. Eso no, esa es otra discusión. Por eso cuando nosotros iniciamos la plática, pero algunos no la vieron, cuando Zapata dice, el mexicano, el indígena no es dueño ni del suelo que pisa, es
por eso que nos levantamos, para que sea dueño de la tierra que pisa, para que sea dueño de la comida que produce, porque antes ni siquiera era dueño de eso. Esa lucha que ellos empezaron, es la lucha que nosotros hemos olvidado. No le podemos dar a la tierra un valor económico. La tierra no es una mercancía. Eso es lo que tenemos que ir a decir a los ejidatarios y a los indígenas. No, ellos lo tienen claro. El peligro son las asambleas ejidales. Les aseguro que las comunidades indígenas, aunque no sean de Morena, ellos tienen una convicción de propiedad y primero los matan antes de que se los quiten. Ahora, ¿quién dijo que el buen vivir es vivir en una ciudad lleno de autos, con McDonald's en la esquina, con una tarjeta yendo a cobrar en los cajeros? Somos la buena vida. La buena vida es levantarse, escuchar el canto de un gallo, mirar cómo bosteza el perro a la puerta de tu casa, escuchar a los marranos en el corral, ver a tu hijo salir corriendo con la posibilidad de agarrar un capulino, un tejocote y echárselo a la boca, y sentarse a la hora de la comida con las tortillas recién hechas y con una salsa hecha de molcajete. ¡Qué felicidad más grande que esa! No debemos avergonzarnos de lo que somos. Es que el problema de creer que el campesino y el indígena es pobre es lo que los inventó el gobierno para hacernos de un proyecto de sustentable político en pobreza generada primero en nuestra cabeza. El campesino no es pobre, el indígena no es pobre. Somos muy ricos porque somos dueños del lugar donde vivimos, no pagamos renta. Podemos vivir sin luz porque va a ser tan cara. Podemos vivir sin carro porque el burro no usa gasolina. Y podemos hacernos cargo de nuestros viejos y que les tenga que pagar el gobierno una pensión. La riqueza de la gente del campo, del indio y del campesino está en lo que es recuperar nuestra dignidad de lo que somos, el que nos dé vergüenza, nos va a ver ante los demás lo que realmente somos. El buen vivir es comer bien, es dormir en paz, es tener para sacar adelante a tu familia lo elemental mínimo para que se eduque y para que tenga salud, pero acumular riqueza, tener carro último modelo, tener alberca en casa, tener internet en casa, tener celular todos en la casa, eso no es común. Entonces, yo creo que sí, compañeros, aquí Morena sí viene a presentar una ruta crítica y parte a través de lo que dijo la compañera. Nosotros te venimos a informar en qué consiste la reforma, las repercusiones terribles que vienen con todo lo que nos dijo el doctor. Yo me quedé aterrorizada. Si yo tenía una información mínima ahorita por lo que acabo de escuchar que nos acaba de decir, el monstruo tiene 1000 cabezas. Ya no le vamos a meter la desinformación de los medios de comunicación y los juegos que ahí también están jugando. Entonces nosotros lo que les venimos a dar es la riqueza de la información. Que hay dos cosas ahorita inmediatas. La primera, tenemos que ir hasta donde nos alcance, porque yo sé que ustedes tampoco tienen dinero. Ahí a ver, una reunión primero, todos los comités municipales de Morena, compañeros, la reforma al campo se ejecuta en septiembre. En eso consiste la reforma agraria, eso es lo que trae la reforma para entrar en los transgénicos, y aquí viene la reforma a la Ley Nacional de Agua. Salgamos a organizar a los compañeros de la sección, de los barrios, de los lugares donde está la gente en el problema, y decidamos qué queremos, pero informémoslo y luego organicémoslo, y después ustedes por añadidura se van a dar cuenta de las cosas tan grandes que van a ir construyendo. La cosa igual está como te invito. Yo no voy a hacer un foro donde diga Morena, no. Si ustedes no quieren que aparezca Morena, que no aparezca. Si ustedes deciden que lo mejor es que Morena no convoque, que no convoque. Si en la región del sur de Oaxaca tiene que convocar una organización porque tiene calidad moral, porque él es el que convoca, porque siempre ha luchado, Morena con humildad se asume como vengo a ver que te ayudo, te traigo esta información,
quiero que me digas qué hacemos y yo aquí estoy atrásito de ti. Ni tengo que salir en el periódico, ni tengo que ser el que esté al frente. ¿Qué tengo que hacer? La humildad en la convocatoria va a depender de los dirigentes municipales, estatales, seccionales de Morena. Entonces la ruta que hoy nosotros les traemos, sí, es la ruta de, una vez que tengas la información, tenemos de aquí al 30, porque es el día que se le va a entregar a los gobernadores de su estado, de cada estado, lo que hayan discutido los foros de simulación del gobierno. A lo mejor lo primero que tendríamos que hacer es ganarle, hacer muy extensivo esto, y a lo mejor les pasa lo que a mí en mi estado. Nosotros nos organizamos, llamamos a todos los comités municipales, les dijimos la reforma que viene, planeamos una fecha, las organizaciones civiles convocaron, Morena se asumió como uno más, y llegaron hasta los priistas, hasta los comisarios ejidales del PRI llegaron. Y cuando el gobierno se dio cuenta que se empezaba a mover mucho esto de que la reforma, de que la privatización, el mismo día y a la misma hora el gobernador convocó al foro. Y entonces en el periódico otro día decía, los dos rostros de la reforma, lograr eso en cada estado es lo que tendríamos que hacer. En uno, discutiendo de frente la reforma, y en otro acarreando y engañando a la gente. Entonces, ese es el primer trabajo que tendríamos que hacer nosotros. ¿Qué construimos? Queda en sus manos. ¿Qué conviene a Oaxaca? Queda en sus manos. Entonces, compañeros, hay que empezar. Y luego, termino con esto. Y esto es que ya hice muchas notas, Termino con esto. Organicen independientemente de los comités de Morena, que pudiera haber mucha gente que con justificada razón no quiere meterse en política, con humildad, propiciemos, compañeros, la construcción de los comités municipales en defensa del territorio y el agua. Aunque Morena no fraguara, aunque Morena se acabara, que estos comités funcionen y que no sea una obligación ni que se afilien a Morena, ni que se organicen con Morena, ni que vayan a las movilizaciones con Morena. Hagan esos comités, nos van a servir mucho. Y bueno, esto que platicaban de que Estados Unidos tiene muy bien a los campesinos, no todos, a los pequeños productores los tiene igual que nosotros. Y luego, las reformas que ha impulsado el Fondo Monetario Internacional durante 30 años en México ha traído precisamente como consecuencia que el Estado benefactor que medio hubo en la década de los 70, 80, ya no exista. No podemos nosotros anhelar con las reformas que han ido impulsando, creer que el Estado va a llegar a subsidiar a los campesinos, va a llegar a apoyarlos. Eso es una falacia. El régimen viene a desaparecerlo. Le estorbamos nuestra conciencia, nuestra existencia. Y les voy a decir esto porque es la verdad. Se dio la reforma educativa y los maestros hicieron sus luchas, pero se las aplicaron. Hicieron la reforma laboral y ni siquiera se levantaron los obreros, todavía siguen ahí pensando que les vaya lo mejor bien. Vino la reforma financiera y no protestamos los ciudadanos, y hoy hasta por 500 pesos se van a meter a la cárcel por fraude. Vino la reforma hacendaria y ¿dónde están todos los comerciantes pequeños de este país pegando el grito del cielo? No hicieron nada, pero todos los mexicanos que no han sido capaces de hacerlo, esa conformidad que el gobierno le conviene y le gusta no va a encontrarla en el campo y en los indígenas. Aquí sí nos vamos a levantar. Esa voz, esta dignidad que siempre se ha sacado adelante este país, aunque hagan la reforma, no va a ser como enfrentarse con los maestros y los obreros, enfrentarse con la gente del campo y con los campesinos, compañeros. Eso sí es pegarlos de sol en México. Y ni saben lo que está haciendo el gobierno, porque cuando se levanten los campesinos y los indígenas de México, los obreros, los maestros, todos se van a levantar, porque nada más nos están esperando. Y aquí no va a haber que nos den miedo porque nos maten. Aquí estamos acostumbrados. ¿Quién lo dijo Zapata? 1000 veces morir de pie que de rodillas. Y ahora sí, como dicen en mi pueblo, ya estuvo. Ya nos colmaron el plato. O nos levantamos o nos carga la chingada. No hay otra, compañeros. Y esto no es si eres de Morena, si eres del PRI o eres del PAN. Nos carga la chingada parejo, ¿sí? Como dijo don Andrés, que no nos cargue, nada más que nos arrastre. Discúlpete, compañeros. Para que se lleven las conclusiones a estas mesas. Solamente se refiere en esta ocasión a la cuestión agrícola, pero ¿en qué contexto se está dando? ¿Sí? Ya sufrimos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el anterior
contrarreforma agraria tenía que ver básicamente con digamos, un cumplimiento para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, en 1992 se impone una contrarreforma agraria para en 94, ¿sí?, colocar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No nos olvidemos cuál fue la respuesta social que puso de cabeza al régimen político el día en que se festejaba la entrada al libre comercio, que se supone que deberíamos estar de plácemes y que todo era campanas al vuelo. Ese mismo día la insurrección zapatista sí puso un ya basta, ¿sí?, para el conjunto de la sociedad y especialmente desde la esquina del país, desde los más abandonados, desde los que no tienen rostro, ¿sí?, de estos que nadie les hacía caso. Y ahí mismo, ¿sí?, desde ese lugar, igual que con el zapatismo histórico, se dio una insurrección fundamental que puso en cuestión al conjunto del planteamiento, digamos, neoliberal que venía imponiéndose en México desde un sexenio antes con Miguel de la Madrid. En esta perspectiva, lo que no nos era totalmente claro, porque todavía estaba por empezar lo que era la apertura total de nuestra economía hacia el exterior, era la forma en la cual el capital venía organizándose. Entonces, muy bien dice, atención, no es nada más la defensa de la tierra, sino del territorio, que por cierto no es un grito exclusivo nuestro, de nuestro país, no es solo de Oaxaca, que quizá es uno de los lugares más importantes en México para levantando esta bandera, sino representa, y eso es fundamental, una lucha latinoamericana, ¿sí?, que nos llamaba la atención, que teníamos que ver con ella, pero en términos generales arranca con una gran manifestación desde el Amazonas, o Amazonía, como dicen ellos en Bolivia, del Amazonas a la ciudad de La Paz, más de 1000 kilómetros a pie y en subida, y vaya subida que se avienta para llegar a La Paz los campesinos indígenas de la zona amazónica, fueron detrás de una manta que decía, fíjense, territorio y dignidad. Igual que los zapatistas después, años después, ¿sí?, 4 años después, con el tema de la dignidad, o sea, de aquello que nos permite referirnos como seres humanos, que nos permite decir que en algo somos irreductibles, que no podemos pedir, ¿sí?, a nosotros mismos abandonar digamos, esta parte de humanidad en la cual llegamos a ese límite y decimos, de ahí para allá no más. Y por eso el ya basta ligado a la lucha por la dignidad, y se da toda esta insurrección. Después viene Ecuador con lo mismo, después vienen las movilizaciones latinoamericanas, y todo era frente a la ofensiva del Tratado de Libre Comercio, ¿sí?, en general para el continente, pero particularmente para América, la llamada América del Norte. Siempre nos traen ahí el sándwich, ¿no? Nosotros que pertenecemos a dos Américas, en general nos quieren adscribir a la de América del Norte, y que señala un punto central, ¿sí?, que no, yo insisto en ello, no vemos eso, vamos a dedicar la economía básicamente hacia el exterior, hacia la exportación, etcétera, pero no nos dábamos cuenta de que estaba en juego mucho más para la gente de a pie que el asunto de la economía, del cierre de oportunidades, de nada más dedicarse al mercado exterior, abandonado el mercado interno, de deprimir fuertemente los salarios y seguir ofreciendo, como ya adelantando, como esto no es una película, puedo adelantar parte del final, ¿sí? Ustedes vean la página de ProMéxico sobre Oaxaca, y ¿saben lo que ofrecen de Oaxaca? La diferencia de hasta 160 veces menos los salarios especializados en la minería como una de las grandes fórmulas. Aquí pagamos 160 veces menos que
que en la Bacholandia, ¿no?, se paga a esos mismos especialistas. ¿Sí? Se habla de las condiciones, de la infraestructura, de esto y lo otro, como una oferta para que vengan las inversiones. Oaxaca es uno de los estados donde más rápido ha funcionado la lógica del capital. ¿Cuál es esta lógica del capital? Hablamos de los territorios del capital. ¿Qué queremos decir con eso? Y no es venir aquí con un tema académico de nuevo, no, es decir, se están metiendo con nuestra vida diaria, están metiéndose con aquello que le llamamos la base de la reproducción, nuestra cotidianidad está puesta en juego a favor del gran capital. Están ofreciendo la infraestructura, el nivel de educación, todo eso, la salud, esto, lo otro, todo para el capital. Entonces, en ese sentido, si se fijan ustedes, las modificaciones, las privatizaciones, el abandono de nuestras condiciones sociales, la modificación de la Constitución, en los temas que hoy por la tarde empezamos a discutir de las grandes, entre comillas, reformas, en realidad contrarreformas, laboral, de salud, en términos electorales, estamos ante tiempos verdaderamente sombríos para nuestra patria, para nuestras matrias también, ¿no? Y básicamente ahí es donde nos están llegando. Y frente a ello vemos una extensión del capital. La que sigue, por favor. Sí, queríamos subrayar en esta condición de cómo el capitalismo, sí, se está territorializando. Hay un término que es acumulación por desposesión. Eso, para los que hayan visto alguna vez, es la acumulación originaria, que esto es el descaro en expropiar las condiciones básicas, los medios de producción básicos y de vida indebida, agreguemos eso, de las comunidades, de las poblaciones, y eso. Esto significa una desposesión. ¿Sí? Están arrancando, efectivamente, la palabra desposesión es robando, porque no pagan nada o muy poco a cambio. En esta dinámica, el capital hace supercarreteras de libre comercio, extiende la frontera del proceso de maquiladoras y lo lleva al famoso Plan Puebla-Panamá. Y tenemos por ahí como un ejemplo Tehuacán, Puebla, donde todo es azul, ¿sí? Porque ahí gana el PAN, donde el municipio es panista, donde el agua es azul, porque ahí se lava la mezclilla, ¿sí? Contaminando todo, pero ahí donde también se cosen todos los pantalones, ¿sí? Toda la mezclilla que va hacia Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Cuando nos dimos cuenta y nos enteramos que esto existía? Cuando vino un temblor, se vinieron abajo las casas, los edificios de pocas plantas, se vinieron abajo, y ¿qué es lo que había ahí adentro? Todas las familias. ¿Ustedes saben qué sucedió? Además, para escándalo mayor, les cobraron toda la mezclilla que se estropeó con los derrumbes, con los cientos, y en ese caso casi, según reporta la gente, casi 1000 personas muertas, ¿sí?, bajo el temblor, que quedaron allí y tuvieron además que pagar, ¿sí?, la mezclilla estropeada, porque se les había dado en concesión y tenían que corresponder pagando. Con eso, ¿qué les queremos decir? El agua es de ellos, los caminos, pero nuestras casas, nuestras familias, nuestros niños son del capital. Todos en función de las famosas maquiladoras, todos articulados desde la casa, trabajando para ese gran capital. En ese sentido, nuestro campo nos escapó de esta dinámica. Y fuera de los que algunos creen, ¿sí?, hoy en el campo mexicano tenemos 1.600.000 campesinos bajo la condición de agricultura de contrato. En esa agricultura de contrato, tú me das y me impones, no me das, me impones la tecnología, muchas veces me impones la semilla, ¿sí?, y yo estoy sujeto a tu lógica. En ese sentido, esa agricultura de contrato, que es 1.600.000, casi
¿sí? El 80% de aquellos campesinos que existían y ejidatarios y comuneros antes de la contrarreforma agraria. Lo que hay que decir aquí es que la contrarreforma agraria fue enfrentada por los campesinos indígenas de México, ¿sí? Fue enfrentada produciendo más campesinos e indígenas en el país. Hoy tenemos más de 2 millones de campesinos que se suman a los anteriores a la contrarreforma. Negaron o sea, se hizo una reforma agraria social. Ya no repartió tierra al gobierno que dijo que ya se había acabado la reforma. Había 103 millones de hectáreas en ese momento de propiedad social, en el 92. Hoy tenemos 106 millones de hectáreas. La respuesta social a la privatización, a anular los ejidos y comunidades fue: tenemos más campesinos. Los tenemos en el microfundismo, bueno, acá de donde vienen, ¿no? Estamos hablando de surcos, ¿no? Y la gente, y no es broma, habla de surcos, mide por surcos, igual que en muchas regiones de Oaxaca. Se mide por tareas y no hablamos de hectáreas. Por favor, ¿quién va a hablar de hectáreas? ¿No? Entonces, en ese sentido, esa condición material, esa reducción, es una respuesta social que hoy permite, sin embargo, la alianza con las transnacionales y con las grandes productoras de 1.600.000 campesinos, ¿sí? De los más de 5,5 millones de campesinos que son ejidatarios o comuneros en México. Esa condición es una condición, sí, de empobrecimiento, pero de respuesta social ante el neoliberalismo. O sea, aquí no se han dejado, como bien se dijo hace un momento, aquí no se deja uno, ¿sí? Pero la condición que nos quieren imponer es de aún mayor privatización. Entonces, en este sentido, digamos, si ustedes leen el periódico cualquier día, si ven las noticias a veces, pero básicamente los periódicos, vamos a tener una resistencia increíble a los megaproyectos. Tenemos el pleito en Tenacapulín, en Jalisco, ¿sí? Que se están defendiendo para no quedar cubiertos varios pueblos por el espejo de agua, ¿no? Que va a crecer digamos, en lo que significa una presa que los va a cubrir de agua. No se quieren dejar, y ahí, como ellos mismos dicen, son indígenas güeros, ¿no? Son los indios güeros. Bueno, estos indios güeros no se están dejando y no se van a dejar, y han ganado los pleitos legales, y sin embargo ahí vienen sobre ellos. Ellos dicen: si así nos vamos, porque el capital está valiéndole una sombrilla, un sorbete y algo más, le vale totalmente la condición legal. Ustedes tenían ayer una nota fundamental en el periódico que con las pocas lluvias que se esperan en San Luis, ahora llovió de más, y entonces ¿qué pasó? Se está desbordando todas las lagunas de lixiviación, donde se está separando el material con cianuro, y está corriendo hacia los mantos freáticos y todo esto. Tenemos esa condición. Entonces hoy el punto donde quizá tenemos la mayor ofensiva de los territorios del capital frente a los territorios agrarios, a los territorios campesinos e indígenas, y le llamamos así porque se ha convertido en una disputa por la vida. No es una disputa por pedir más de esto, más del otro. No, se nos va la vida en este pleito, se nos va la vida en esta revolución del capital. Es una contrarrevolución desde nuestra perspectiva, pero es verdaderamente una revolución pasiva, una revolución por arriba que nos invade y que nos está destruyendo. La siguiente, si es tan amable. Voy a ir más rápido. El punto que queríamos empezar a ejemplificar a ustedes es donde está más en juego todo el problema de los territorios del capital, que es en la minería de hoy día. No confundirse, no es la vieja minería, es la nueva. ¿Qué está pasando con los minerales? Vean ustedes ahí el dato, ¿sí?
la columna izquierda por las letritas que están chiquitas es 1521, 1820. Vean, eso es lo que se produjo en términos de oro y abajo de plata. Vean lo que ha sucedido en 10 años de producción, visualícenlo. Estamos hablando de 4 veces más oro que en los 300 años que duró la corona española, la colonia. Estamos hablando de estas dimensiones. O sea, no estamos hablando de cualquier minería, no confundirse para los pueblos mineros, contradicción minera de Oaxaca, y que, imagínenselos en San Luis Potosí, felices porque va a haber jale y se recuerdan de cuando hubo minería. No, no, no. Hoy la minería es una minería depredadora por la condición de producción en la cual se está dando y que volveremos más adelante. La siguiente, si está mal. ¿Sí? Tenemos, ese es lo que ha ocurrido durante el porfiriato, ¿sí? Después durante la etapa del crecimiento y del modelo digamos, del milagro mexicano, la parte donde sube, y después el neoliberalismo hasta cierto punto, y eso es lo que está ocurriendo con la curva del volumen de producción de oro en la época actual. Es en verdadera, está trepándose este aspecto. Siguiente, por favor, si es tan mal. Entonces, liguemos las cosas que ya se hablaron aquí. En 92 tuvimos una contrarreforma agraria, se modificó el artículo 27 constitucional a través de una ley agraria, una ley de aguas nacional, no nos olvidemos de esto, por favor, y una ley minera. ¿Sí? La ley minera, hay que decirlo, que como en el momento de la revolución, alrededor de los años 10 y 20, cayó la minería fuertemente, los revolucionarios no le pusieron atención a la ley minera, no la sometieron a la ley agraria, y entonces la ley minera del 92 es una ley que traduce, ya verán más adelante, todo, junto con todo un programa de modernización supuesta de la agricultura, vino la de la modernización minera y representó la mayor inversión privada nacional y una inversión extranjera también cada vez más creciente. ¿Qué decía la ley minera? La siguiente, por favor. La ley minera planteaba en el artículo 6, ahora está peor gracias a la propuesta que tiene Ríos Peter del PRD, que quiere ser gobernador de Guerrero, ¿sí? Tiene todo el descaro, este hombre, de quiere colocarse de gobernador. Este hombre está poniéndola peor, pero el artículo 6 hablaba de algo que está ahí en rojo y que es de utilidad pública, preferente sobre cualquier otro uso del terreno. ¿Sí? Si bien la ley agraria dice que es imprescriptible, digamos, todo lo que es la comunidad agraria, es una muy buena parte en Oaxaca, está así. Sin embargo, tenemos esta ley que se quiere colocar por encima de un elemento que hace imprescriptible la ley. El artículo 10 es que va a actuar vía concesiones. ¿En qué tiempos? Concesiones por 50 años, que además se puede prorrogar por igual término. Esto es, hablamos de 100 años. Retengan esto porque va a ser fundamental para entender la dinámica hoy de la minería devastadora. La siguiente, perdón. Sí, tenemos aquí otra vez, esto hay que encuadrarlo en el Tratado de Libre Comercio, el anterior, ¿sí? En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí se hablaba de inversiones y no hay que olvidar que el mayor número de pleitos sociales contra Estados Unidos la hicieron los propios canadienses, porque Canadá es el principal, digamos, país de empresas mineras, pero también Canadá representa el principal lugar de explotación minera del mundo, y son los gringos los que están metidos en Canadá, y los canadienses están metidos en el mundo, pero lo que tenemos aquí es una condición terrible, los asuntos del Tratado de Libre Comercio a los mexicanos, ya no digamos también a los canadienses.
las perdimos todas invariablemente. O sea, la legislación internacional, por eso lo del petróleo es también tan preocupante, porque nos van a incluir en la lógica del Tratado de Libre Comercio. Habían excluido el petróleo, ¿sí?, porque había una condición legal que lo excluía. La quitaron ya esa condición legal, ¿sí? Entonces el reclamo en un juicio puede ser a partir de la jurisprudencia sentada en todos los pleitos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces nos van a poner a bailar, no solamente en la minería, sino nos han puesto a bailar ya este gobierno descarado en términos de lo del petróleo. Entonces hay aquí una apertura absoluta. Ahora sí, la siguiente, una apertura absoluta. Estamos hablando de qué dimensiones. 2007-2012 hubo una inversión en la industria minera de 25.000 millones de dólares. No confundirse con los billions de los gringos, que son, no, los nuestros serían 25 millones de millones, ¿no? Aquí no, son 25.000 millones de dólares. No es cualquier cosa, pero es importante porque aquí las inversiones no son tan costosas. Significa escarbar, meter en licidación, de eso quiero ir más adelante. Pero en 2013, millones en un solo año. Entonces este es el año de la depredación total. Este es el orden de la inversión minera en el mundo. En primer lugar, Canadá, Australia, Estados Unidos y México con el 6%. Es el cuarto país de inversión mundial minera de la minería. O sea, estamos hablando de una ofensiva del capital de dimensiones impresionantes. Perdón por insistir en ello. Lo que nos va a pasar con el petróleo ya no está pasando con la minería fuertemente. La siguiente, si está armando. ¿Sí? Estas son las exportaciones minerometalúrgicas, donde Oaxaca, ahora la siguiente y a la otra también, para no tardarnos tanto. Es el destino de la producción, de las exportaciones mineras del mundo. 57.4 va a dar a Gabacholandia, 10.4 va a dar a China, 4.7 a Corea, 4.3 a Inglaterra. Estamos hablando de una hiperconcentración de las exportaciones. Estamos hablando además de los países que pueden tener Estados Unidos a la baja y sin embargo en este aspecto va a la alza. Lo siguiente. Pero ¿qué es lo que pasa con la minería? Yo les suplico, analicen, lo traigo aquí, se los voy a dejar y todo eso, todo ese material, igual que hacemos, ya se planteó, se trata de darles a ustedes todos los elementos. Pero cualquiera que se meta a la página oficial de la Secretaría de Economía de este país se va a encontrar con un bazar, con una venta de garage del país, con un descaro impresionante. Hacemos minería para el desarrollo. Esa frasecita la van a encontrar. La minería es una industria comprometida con las comunidades y el medio ambiente. Las áreas naturales protegidas de todo nuestro país están incluidas hoy en su manejo a partir de la ley minera. ¿Les parece contradictorio? Bueno, en la Reserva del Triunfo en Chiapas tenemos nada menos que 367 concesiones en una sola de las áreas naturales protegidas. Aquí en la parte norte del estado, toda el área natural protegida tiene más de 200 concesiones, ¿sí?, mineras. Entonces, aquí hablamos de que arranca hace 10 años fuertemente con 30 millones de hectáreas. El país tiene casi 196, 195, 900, ¿no? Millones de hectáreas, México. Hoy, el último dato de la Secretaría de Economía, habla de 96 millones de hectáreas concesionadas. Ya llegaremos a Oaxaca, uno se va para atrás de lo que representan los últimos años, pero los últimos, estamos hablando de los 3 últimos años, donde, disculpen, les adelanto, insisto, no es película, les adelanto, más del 60% del territorio total de este estado está ya concesionado. 10% por arriba de la media nacional, y es de los estados del sur, ¿sí?, donde
bueno, ya no digamos Sonora, Chihuahua, Coahuila, etcétera. Bueno, son los estados, ya veremos un mapa de la depredación total. Esto es, en tanto en 90 años se repartieron 103 millones de hectáreas. Estos monos en 10 años se han planteado esto. La siguiente, y para que lo visualicen, ¿sí? Esas son las concesiones mineras vigentes en el país, geográficamente hablando. Es ese el panorama que tenemos en México ya hoy existente, ¿sí? Es verdaderamente están planteándose la depredación del país. Lo han puesto, no hay economista, ya no digo serio, sino que tenga medio dedo de frente, que diga que la reforma energética sirve para un carajo para la economía de este país. Ya no digamos para la economía popular. No, aquí es una venta de garage, de estas de lo más. Y el Estado, de un Estado nacional de competencia, esto es un Estado a favor de las transnacionales, hoy es un Estado dilapidador. Les valen madres. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Esa es la dimensión en la cual nos encontramos. La siguiente, si están amables. Bueno, hablamos del número de concesiones. Arrancamos en 93 con 43.675, ¿sí? Y estamos hoy hablando, ¿sí?, de 95, 96 millones ya, hablando, digamos, de una explotación directa de casi 700, o sea, 765.000 hectáreas. Aquí hay una diferencia, ¿no?, que sería muy importante. Después viene por población indígena y la importancia que tiene esto. Entonces, los papay, lo que le pasa a los kikapús, los mixtecos, los rarámuris, los zapotecos, etc. ¿Cuáles son todas las condiciones? Porque como fueron remontados, y ahora sí que remontados, como bien dice la palabra, o sea, fueron llevados a las montañas, y en las montañas es donde hay más minerales. Bueno, pues son donde están cayendo al mundo indígena en una mayor proporción. La que sí. Sí, por favor. Tenemos aquí las concesiones mineras sobre áreas naturales protegidas. Estas son las más graves del país. Las dos Baja Californias, ¿no?, fuertemente afectadas, varias regiones, y ubiquémonos en Oaxaca, ¿no?, la identifican rápidamente, de qué tamaño tenemos ahí ya las áreas naturales protegidas. Estas están con 6 millones de hectáreas concesionadas en áreas naturales protegidas, porque uno de los mecanismos, que el único estado que tuvo una fuerte resistencia fue Oaxaca, de privatización disfrazada, fue en hacer que casi el 12% del territorio nacional se convirtiera en áreas naturales protegidas. Oaxaca es el único estado que creó sus propias reservas comunitarias en una amplísima proporción, en casi el 40% de lo que son áreas naturales protegidas, y que intentaron después reconocer para establecer, pero aquí es el único punto de resistencia sobre las áreas naturales protegidas, ¿sí? En términos de lo que sigue, es otra vez la Cámara Minera Mexicana dice: todo el territorio es susceptible de ser concesionado. Aquí la condición es el de paraíso minero. México representa el gran lugar. No hay límite en la extensión de las concesiones mineras, dicen ellos. México aún prevalece, ¿sí?, la condición que no puede haber latifundios. ¿Pero ustedes creen que no hay latifundios mineros? Por supuesto que los hay. Ahí es donde hay latifundios hoy, saltándose toda ley en México de concentración de tierras. Aquí lo que tenemos es una gigantesca concentración de las tierras. Este es el mapa de ProMéxico, de tu mejor oportunidad de inversión. Fíjense ustedes, y otra vez ustedes, en qué franja se encuentran. Es el descaro total. Pero seguimos, y aquí viene el golpe. Disculpen, ¿sí?, pinche chilango como yo, viene a decirles la siguiente, pero no dicen el nombre. Ahí está, ¿sí?
Estamos hablando de ese tamaño de golpe para ustedes. Estamos hablando del 69.53% de la superficie del estado de Oaxaca está concesionada, y esta fue la dinámica que llevó del número de concesiones y el porcentaje sobre la superficie estatal. Y ustedes dirán, pues es izquierdoso, se está aquí inventando. No, son los datos de la Secretaría de Economía, estado por estado, y es una página que ustedes se van a ir para atrás, si entran, es la de geología, ¿sí? La de geología. Hoy ligaron la página de geología, que antes pertenecía a Gobernación y ahora está en la Secretaría de Economía. Ustedes entran a la página de geología, hoy que podemos, ¿no? Ahí ya algunos de los compañeros han empezado a tener problemas porque ya no nos dejan, les tienen bloqueada la entrada, pero todavía podemos entrar a esa página y van a encontrar estos datos estado por estado. Los voy a dejar acá la base de datos y voy a dejar todo el estudio sobre estas cosas que yo creo. La siguiente, entonces ya estamos. No, el proyecto minero de 2014. El más importante ahora para este año va a ser el Ixtepec. Ahí se van con la siguiente bronca, sí, que es oro, plata, plomo, zinc, cobre. 3.850 hectáreas en una empresa. Le hace, aquí vale todo lo que sea. Los mayores productores en 2010 de todo el país fueron la mina El Águila, ¿les suena a ustedes? Empresa minera gringa, con sede en Colorado Springs, de oro y plata, además de cobre y zinc, con $50 millones de inversión en 1.896 hectáreas en el municipio de San Pedro Totoral, ¿no? En el distrito de Tlacolula. La siguiente, si están manos. Y la minera San José, que todos conocemos tristemente por el asesinato, los asesinatos de los dirigentes. ¿Qué representó esto? O sea, la denuncia sobre el cianuro, la movilización social, y ya no puse aquí la bola de fotos que todos conocemos, del ejército saliendo del socavón, de agarrando a todo mundo, etcétera, y conocemos la violencia. La siguiente. ¿De qué estamos hablando? De esto, de cráteres lunares. Estamos hablando de un tipo de minería a cielo abierto. No estamos en contra de la minería en general, pero esta condición de a cielo abierto está prohibida por ley en Canadá y en Estados Unidos, pero esos canadienses y esos gabachos lo vienen y lo hacen en nuestro país. ¿Sí? Precisamente en Canadá la Constitución dice, ¿sí?, que lo que se haga en otro lugar no les importa y no aplica su ley que prohíbe este tipo de minería. Pues quiero decirles que el 90% de la minería en el mundo hoy es alrededor precisamente de esta cielo abierto. La lixiviación por cianuro. Hoy, ¿qué es lo que hay? El viejo el polvito de oro y el polvito de plata, vía este método de lixiviación, se reúnen, y lo que estamos hablando de esas cantidades, la siguiente, de materiales muy amables. Tienen que ver con eso. ¿Para qué quieren las necesidades tecnológicas de esos 7,000 millones? ¿Sí? Dato a enero del 14, todos los que traemos el celular, bueno, para eso lo quieren, ¿sí? Esos son los nuevos materiales y todo eso. Aquí tenemos a los chinos en México, porque en México, ya no sabemos si es, digamos, un beneficio divino o es un maleficio, porque resulta que México, ¿sí?, China tiene el 94% de las tierras raras del mundo, son aquellas, los hiperconductores, se llaman tierras raras porque fueron las primeras tierras que emergieron, etc. Bueno, en México tenemos esas tierras raras, somos otro 4% y 2% más está distribuido en el mundo. Y entonces tenemos a todas las mineras chinas queriéndose acabar nuestro 4% antes de atacar su 90 y tantos % en China. Con paciencia de chinos, como nos demostraron en Sautla, en Puebla, con una gigantesca movilización que enfrentó a la minera china, y los chinos, con todo que estaban asociados con Minera México y eso, dijeron, no, a la siguiente generación hay tiempo.
¿no? Bueno, sí, de paciencia de chinos en todo esto, la siguiente, ¿sí? tan en ese sentido, pero se fueron, no quisieron enfrentar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué la diferencia entre menos de 1 millón de hectáreas en explotación minera frente a los 95 restantes que no han entrado a explotarlas? ¿Dónde está la clave? No, perdón, es muy largo a lo mejor meternos en ese intríngulis, en ese caminito sinuoso de la economía, pero lo que hoy diríamos es que en la economía domina la financiarización de la economía. Hablemoslo vulgarmente, la especulación del capital. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una concesión de 50 y hasta de 100 años en mis manos? Yo la presento como propiedad en la Bolsa de Valores de Toronto, ¿sí? Y lo que obtengo son ganancias inauditas, porque yo tengo la oferta de decir que este país que tiene vocación minera, ¿no? Entre comillas, vocación minera, o sea, de este tipo de minería depredadora, ellos son los dueños de esas tierras. No son los dueños, ahí están los ejidatarios, ahí están los comuneros, ¿sí? En más de la ley petrolera que está ahorita pasando, el segundo artículo que refiere es: se podrán ostentar las concesiones al petróleo como concesiones con papelito habla, con propiedad, se podrán manejar en la bolsa como propiedad. Lo que viene sobre este sentido es a inventar que están sacando el esquisto y en realidad, antes que nada, entrar en un proceso de especulación. Y el día de ayer estuve con el agente municipal de Cieneguilla, de la zona de los Osolotepec, ya recogiendo firmas para la defensa del petróleo. Ya va muy avanzado, ya rebasó su meta, y por ahí, por la misma zona, pues también pasamos a entregar formatos, porque ahorita aquí en Morena la prioridad es la consulta, porque es el futuro de los que vienen atrás, es el futuro del país lo que tenemos que defender. La prioridad en este momento para nuestro estado son 113,000 firmas de la consulta energética, y ahí les vamos a pedir el favor que nos ayuden en esta gran tarea. Y quiero decirles que no es así como comentaban hace rato, de que estamos ya peleándonos por candidaturas cuando ni siquiera es el momento. Y en este caso, pues Morena es la diferencia con los otros partidos, porque aquí en cuestión de plurinominales, ahí por muy presidenta que sea, yo no puedo decir tú vas, no. Hay mecanismos donde se va a decidir, y eso sale de como son los demás partidos. Morena es diferente, y quiero que tengan esa confianza que ahorita la prioridad no son las candidaturas, la prioridad son las firmas, y vamos todos por las firmas. Y bueno, pues muchas gracias aquí a Ana Lilia, es una gran mujer. Si ustedes la escucharon ahorita, pues sí llegan, ¿no? Estuve apoyando en Baja California Sur, y ella estuvo en la primera asamblea apoyando también en Baja California Sur, y la gente me comentaba de ella: oye, queremos que venga Ana Lilia, queremos que regrese, porque les gustó la forma de ser, el mensaje que llega con todos. Y pues también estuvimos allá en Tlaxcala con ella en el foro de asuntos indígenas, y yo creo que también por muchas tareas que tuvimos desde el 8 de septiembre, bueno, mucho antes, las filas del licenciado Andrés Manuel, las movilizaciones a la Ciudad de México, las asambleas estatales, o sea, ha sido una gran tarea, y que muchos como no ven acción aquí en el estado, de que estemos moviéndonos en los 570 municipios, pues creen que no hacemos nada, pero sí fue una gran tarea la que estuvimos haciendo en algunos estados del país. También, pues Morena no es partido, no contamos con recursos. Si contáramos con recursos, pues ni el polvo nos vería, ¿no? Ya estuviéramos superposicionados. Luego sí salimos a comunidades, pero tampoco, bueno, los medios de comunicación nos están diciendo: ya fueron para allá, ya recorrieron acá. No, entonces los compañeros a los que visitamos en sus municipios, en sus comunidades, ellos saben que nosotros fuimos, es un trabajo que venimos haciendo desde abajo, y que cuando se den cuenta, Morena ahí está, y está fuerte. Entonces los invito para que pues nos apoyen, ¿no? Nos apoyen, y que juntos vayamos
Y bueno, eso es Ana Lilia, pues muchas gracias. Y espero sigamos en comunicación y seguir organizados. Aquí, disculpanos artistas, ¿no? No, miren, me pusieron moreno. O sea, moreno me ofende, pero si me ponen morena, va a ser, es más, lo voy a llamar ahora en la línea. Me voy a cambiar. Morena. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues un agradecimiento aquí al doctor, que ya teníamos reservada esta visita a Oaxaca por alguna situación que pero nos da mucho gusto tenerlo aquí y pues esperemos que sea muy pronto, ¿no? Que regrese y pues seguir apoyándonos, porque todos esos conocimientos nos fortalecen a nosotros para poder llevarlos a las comunidades y hacer que toda nuestra gente pues sepa lo que está pasando o se entere de lo que está pasando en nuestro país y que no nos agarren dormidos, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues gracias a todos y los esperamos por la tarde a las 4:30 de la tarde en el Paraninfo. Inician los foros hoy de 5 de la tarde a 7:30, pero como es de inauguración citamos un poquito más temprano, terminan el día viernes. Muy buenos ponentes del Consejo Consultivo Nacional de la Universidad Benito Juárez de acá de Oaxaca, y el día viernes, por ejemplo, cerramos con la diputada Luisa Alcalde y el diputado Durazo. Y bueno, viene también entre la semana el doctor Pablo Montezuma, vienen grandes ponentes y al rato por allá nos esperamos. Gracias. Aquí tenemos a mi compañero Alejandro, que él va a dar su ponencia hoy en la tarde allá en el Paraninfo. También es miembro integrante del Consejo Consultivo Nacional.